Muy buenas noches. Otra sesión más en este canal de la mujer en REC Radio Empresarial, Grandeza las Mujeres Mexicanas, y en este programa que es Carla y 10,000 mujeres. En esta ocasión tenemos una invitada con el tema del autismo, aprovechando que el 2 de abril es el día que se conmemora el Día Internacional del Autismo. Les presento a Nancy Anaya. Ella es periodista de formación y madre de un chiquito con autismo. Tiene ya un camino bastante recorrido con este tema. Ha tratado de sensibilizar y concientizar a toda la población para que conozcan sobre esta condición, ¿no? Esta condición que es más, no es conocida, pero es bastante recurrente. Nancy, me gustaría que comenzaras. Bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación. No, pues al contrario, muchísimas gracias por considerar que este es un asunto relevante como para que figure en su programación. Muchísimas gracias por la oportunidad que nos brindan de poder tomar micrófono y compartir algo de lo que le pasa a esta comunidad en nuestro país. Pues yo creo que sería bueno comenzar por principio de cuentas por contarles qué es y qué no es el autismo, y yo creo que de ahí seguir con el contexto y qué nos trajo aquí esta tarde-noche. Pues bueno, el autismo es una condición de vida. Muchas personas quizás al no conocer de qué se trata esta situación, pensarán que se trata de una situación que atañe a pocas personas o a un grupo minoritario en nuestro país. Pues lo primero que nos gustaría que supieran es que no es así. El autismo es mucho más frecuente de lo que se piensa. En nuestro país se calcula que anualmente nace 1 de cada 115 niños dentro del espectro de esta condición, y pues bueno, en el mundo la prevalencia ronda más o menos en 1 de cada 160 niños. Y pues bueno, si hacemos un poco de cuentas, esto significa que cerca del 2% de la población mundial, casi 80 millones de personas, viven dentro del espectro de esta condición. Un dato para que podamos comprender qué tan frecuente es el siguiente. En México existen más niños con autismo que niños con cáncer, con SIDA y con diabetes pediátrica juntas. Pero al no ser una situación o una condición, pues por así decirlo, que mate, que ponga en riesgo la vida de las personas, pues bueno, quizás por eso se ha relegado un poco o no se le ha dado la visibilidad, sobre todo en materia de atención y de salud que debiera de implicar. Lo que pasa... ¿sí? Dijiste algo muy importante. Es una condición que es silenciosa, llamémosla así, donde las personas no desconocemos mucho sobre el autismo. Y cuando vemos un chico con autismo, no lo reconocemos, o sea, no sabemos de qué se trata, ¿no? No es lo mismo que, por ejemplo, un chico Down. Un chico Down es evidente, ¿no? Cuando lo vemos. Un chico con problemas visuales también, ¿no? O con daños cerebrales, etcétera, parálisis, etcétera. Pero un chico con autismo no se puede prestar a muchas interpretaciones, ¿no? Exactamente, eso es lo primero, muy acertado tu comentario, eso es lo primero que le pasa a las personas con autismo. Al ser una condición de vida no visible a simple vista, es decir, no hay una marca física como tal que la delate, como bien lo mencionas, como pasa con las personas con síndrome de Down o con alguna limitación obvia, por ejemplo, como pasa con las personas que requieren de una silla de ruedas o un bastón. Pues bueno, por principio de cuentas, muchas personas no saben que detrás de una apariencia física regular puede existir una condición de vida. Y bueno, a esta condición de vida lo que le sucede es que dificulta en las personas que la presentan la capacidad de comunicarse, de relacionarse con los demás y de percibir el entorno con sus propios sentidos. En el autismo pasan estas dos grandes cosas, muchas limitaciones en lo social. Así pues, hay personas que no llegan, por ejemplo, a desarrollar. Te dejamos de escuchar, Nancy. Ahí estamos. Ah, ya está.
¿Ya se escucha? Ok. Sí, sí. Y bueno, decíamos que en el autismo suceden dos cosas. Hay un área social afectada o entorpecida o incluso nulificada que hace que estas personas tengan muchas dificultades en la comunicación y en la interacción. Y la otra cosa que pasa con el autismo es una serie de dificultades para percibir con sus propios sentidos lo que pasa en el entorno. Así pues, hay personas, por ejemplo, con autismo muy sensibles al calor, al frío, a ciertos aromas, al ruido. Y bueno, esta combinación de estas dos cosas que le suceden a las personas con autismo, muchas dificultades sociales y problemas para regular sus propios sentidos, para percibir con los sentidos, pues ocasionan una manera única de ser, de estar, de comprender el entorno y de convivir en él. Eso es lo que muy a grosso modo pasa con el autismo. Y el autismo también es importante mencionar que es un espectro. Esto quiere decir que hay una infinita variedad de, por así decirlo, diferentes tipos de autismo, o se presenta de una manera diferente en quien lo presenta. Y por lo tanto, el desarrollo también es diferente. O sea, la expectativa que podemos tener de los chicos es diferente. Igual lo comparo un poquito con los niños Down, ¿no? Los grados de los niños Down hacen que unos avancen más que otros, ¿no? Y igual que muchas discapacidades. Exactamente. Entonces tenemos personas con autismo muy funcionales, que tienen carreras, que tienen familia, que se valen por sí mismos, que están perfectamente incluidos en todo cualquier tipo de rol social, y al mismo tiempo tenemos personas con autismo, por ejemplo, como mi hijo, con muchas limitaciones en la comunicación y que, pues bueno, difícilmente tendrán este grado de independencia y de autosuficiencia. Lo que se tiene que hacer con el autismo es, por así decirlo, educarlo. Me refiero a acercarle a estas personas los apoyos terapéuticos, los apoyos de aprendizaje correctos, pues para que suceda lo que sucede con usted, conmigo y con cualquier persona. Logremos el máximo de nuestras capacidades, pues para podernos desarrollar plenamente y pues aspirar a la mayor independencia y calidad de vida posible. Sí, y lo que buscamos en todas las discapacidades, incluso en los movimientos de mujeres, ¿no? La inclusión. La inclusión, la equidad, es lo que buscamos para poderles ofrecer una proyección, un mundo mejor. Hay que conocer más sobre el tema para saber cómo tratarlos, cómo darles oportunidades, ¿no? Y exactamente. Nancy, platícanos un poquito tu sentir, tu camino recorrido que has hecho como madre, ¿no? Porque pues, por lo que estoy viendo, te estás muy bien informada, te has metido a pues hacer varias cosas, ¿no? A ver, platícanos un poquito. Pues bueno, yo era una mamá común y corriente. No quiero decir que esta situación me hizo diferente o mejor persona. Bueno, sí, yo creo que por principio de cuentas, acompañar a una persona con alguna limitación, alguna discapacidad o condición, sí que nos hace mejores personas. Pero bueno, Arturo es mi segundo hijo, yo era una mamá como cualquier otra. Y 2 años después de que nace, comenzamos a ver que había como desvíos en su desarrollo, en el sentido de que no estaba desarrollando el lenguaje, no nos volteaba a ver y tenía una colección de conductas muy atípicas. Y bueno, al igual que muchas otras familias, perdimos años tratando de encontrar una respuesta a esos desvíos o a esas conductas que eran pues cada vez más distintas a las de su hermana. Su hermana mayor le lleva 1 año. Y pues bueno, casi 3 años después encontramos por fin la respuesta, un diagnóstico de autismo, y ahí empieza la historia. Comienza la historia en el sentido de que me hago consciente, pues independientemente de todas las barreras que teníamos que ayudar a vencer en el desarrollo de mi hijo, me hago consciente de todo lo que no existe para las personas como mi hijo. Las personas con autismo en nuestro país significan una población altamente vulnerable y vulnerada, en el sentido de que muy frecuentemente los derechos más elementales para esta población
son enteramente negados. Y me refiero a cosas tan básicas como el acceso a la salud, el acceso a la atención, a la educación, a ser incluidos laboralmente, etcétera. A ver, ¿cómo es eso de no tienen acceso sobre todo a la seguridad social o hablando de salud? Hablando de salud, es muy frecuente que, sobre todo ahora con la pandemia, y eso no lo decimos nosotros ni los que nos dedicamos a intentar hacer activismo o la sociedad civil que trabaja para el autismo, esto incluso lo reconoce la Organización Mundial de la Salud tras la pandemia. Las personas con autismo en prácticamente todo el mundo no se salvan, ni siquiera en los países de primer mundo o más avanzados en materia de cuestiones de seguridad social o sanitaria, ninguno se salva. La OMS dice que las personas con autismo son una de las poblaciones más privadas de sus derechos a atención sanitaria, y esto se recrudeció muy enormemente tras la pandemia. Y pues bueno, me toca vivir en carne propia muchas de estas barreras, y pues la respuesta que tuve de inmediato pues fue hacer lo que yo sabía hacer. Yo me formé como periodista, entonces desde hace casi 10 años comienzo a hacer contenidos de divulgación y de sensibilización, y pues bueno, la vida me llevó a fundar un centro de atención terapéutica que todavía está en Ciudad de México, Centro Integral Launar, y unos 4 años después fundamos una asociación civil expresamente dedicada a sensibilizar, capacitar y crear adaptaciones en espacios públicos para que esta población pueda ser mejor atendida e incluida. ¿Y qué tipo de actividades hacen en las asociaciones que has construido? Pues bueno, hacemos muchísimo trabajo de sensibilización. Por ejemplo, si alguien está interesado en conocer sobre autismo, siempre estamos dando pláticas, talleres, hacemos mucho coaching a familias, porque atender esta condición de vida en este país es singularmente caro e inaccesible. Hay muy pocos lugares que pueden ofrecerle a las familias servicios, pues por así decirlo, gratuitos o accesibles, son los menos, y la mayoría de los especialistas que pueden atender esta condición de vida pues son particulares, y para la mayoría de las personas en nuestro país son inaccesibles. No sé, me gustaría que tu audiencia pensara en cuánto es el salario mínimo al día. Dependiendo del estado del país, quizás la media sean 100 pesos, 120 pesos. Una hora de terapia de especialidad para autismo ronda entre los 500 y los 1,200 pesos. Y pues bueno, la regla terapéutica, dicen los modelos más acertados de intervención, sobre todo los niños. Un niño con autismo necesita por lo menos 25 horas a la semana de intervención terapéutica. Imaginen qué tan difícil es para la mayoría de las familias acceder a la atención correcta. No, pues está complicado. Y en ese sentido, o sea, con este tema de la necesidad de las terapias y la dificultad para poderlo acercar a las familias, ¿qué pudieras proponer? Porque aquí el objetivo, digo, aparte de sensibilizar, de conocer, es proponer, ¿no? Proponer para ver si alguien de la audiencia nos puede apoyar o podemos aportar. ¿Qué podemos hacer? Claro que sí. Si cualquier persona de la audiencia conoce a una familia donde exista autismo, créanme, todas necesitamos de apoyo. Quizás en Operación Hormiga, apadrinar una terapia, apadrinar un servicio, créanme, es el regalo más grande que le podemos hacer a una familia o a una persona con autismo, porque lo único que podemos hacer con esta condición es atenderla terapéuticamente. Recuerden, es una condición de vida, no es una enfermedad, no se cura, se educa. Y lo que mejor podemos hacer por una persona con autismo es acercarle las terapias, los apoyos correctos, pues para que avance, para que se vuelva más independiente, para que adquiera más habilidades. Entonces, soluciones de primera mano. Si alguien conoce a alguien con autismo, si tienen cerca, por ejemplo, una institución, una escuela, créanme, todos necesitan mucha ayuda. Cualquier aportación, cualquier programa que apadrine terapias, le van a cambiar la vida
no solo a la persona con autismo, también a su familia. Y pues bueno, ya yéndonos más arriba, ¿no? Seguramente hay personas que trabajen en empresas, que sean empresarios. Habemos muchos esfuerzos desde la sociedad civil que hacemos bien el trabajo y tan lo hacemos bien que nos ganamos la figura de donataria autorizada. Entonces, apadrinar cualquier programa que permita sensibilizar, divulgar, compartir formación para esta población, pues va definitivamente a impactar directamente en la calidad de vida de muchas personas. Sí, y sobre todo, bueno, desgraciadamente hay niveles socioeconómicos, ¿no? Entonces, este tipo de condición que tienen estos chicos con autismo, pues no es privilegiada para las personas que tienen un nivel socioeconómico alto o medio, sino ya imagino los problemas que deben de tener las personas que están con bajos recursos, ¿no? Todavía sí, claro, nos acaba de hacer una recomendación muy contundente la ONU, las poblaciones vulnerables con discapacidad, y nos referimos, por ejemplo, a sectores con bajos ingresos económicos, indígenas, bueno, están muy por debajo de la media ideal. Gente como yo a lo mejor hemos sido privilegiados porque nos ha tocado vivir en ciudades, aunque no tengamos para otras cosas, hemos podido por lo menos acercar a nuestras personas con autismo a los servicios correctos, pero de verdad es muy poco lo que existe. Entonces, invertir en generar más, créanme, le están cambiando la vida a muchas personas. Sí, claro. Es que desgraciadamente discapacidades hay muchas, pero muchas de ellas son desconocidas, como es en el caso del autismo, y la mayoría de las discapacidades es muy complejo poder, digamos, mantenerlas, ¿no? Para poder sacar a un chico adelante con cualquier discapacidad, se necesitan recursos económicos, y no todos los tienen, ¿no? En unos casos con más necesidades que en otros. Y a otro detalle, muchas veces la seguridad social ayuda hasta cierta edad, pero pareciera ser que después de cierta edad, no me la sé la edad, la desconozco, se dejan de recibir apoyos, si es que los hay. Y entonces, sí. ¿Qué quiere pensar? Que entonces cuando llegan a una edad adulta, ya se acabó la discapacidad, ya se terminó la vida de esta persona, o qué es lo que pasa, ¿no? O sea, y a veces pueden lograr una inclusión laboral, pero a veces difícilmente lo van a lograr, ¿no? No existe la infraestructura en nuestro país. Un ejemplo muy burdo, ¿no? Por ejemplo, si existen 100 escuelas o 100 instituciones para autismo, la mayoría se concentran en niños. En términos de terapia se llama intervención temprana, o sea, chiquitos entre los 2 hasta los 7, 8, 9, 10 años. Entonces, imaginemos, si existen más o menos, por así decirlo, 100 escuelas, cuando estos chicos empiezan a tener la edad, por ejemplo, de mi hijo, 12, 13, 14, 15, se hace un embudo. Estos 100 centros se convierten en 23. Y cuando pasan esta primera etapa de la adolescencia, 15, 16, 18, estos 23 se hacen 5. Entonces, no hay plan ni siquiera para la infancia, mucho menos para la adolescencia y vida adulta, y no hay nada. En México nos falta mucho trabajo de estadística. Es muy aventurado, por ejemplo, que nuestro país sea uno de los pocos países con leyes pues ya legisladas o promulgadas con respecto a esta población. Y para empezar, no tenemos estadística. En México no se sabe cuántas personas con autismo existen, cuántas son adultos, cuántos son niños, cuántos son mujeres, cuántos son ancianos. Entonces, pues así está la política pública. Desde mi ignorancia, por así decirlo, me parece aventurado tener leyes promulgadas sin saber, para empezar, de quiénes o de cuántos estamos hablando. Sí, una estadística real. Sí, exactamente. Pero bueno, otros países que sí tienen estadística, pues a pesar de que son países con avances más tangibles en materia de discapacidad, pues bueno, nos siguen dibujando un panorama muy adverso. Por ejemplo, en España hay una estadística muy triste.
del 100% de las personas que tienen censadas con autismo en edad laboral y con capacidades de hacerlo, más del 92% están desempleados y en su casa. De ese tamaño es la deuda en materia de inclusión educativa. O sea, estamos hablando que con el potencial para poder entrar al área laboral, no se les incluye. Exactamente, o sea, estamos hablando de gente que cursó una carrera técnica, que puede desempeñarse perfectamente en algún oficio, en algún área de atención y que efectivamente tiene preparación, estudio y capacidad para hacerlo, están en casa, porque no hay como tal respaldo en materia de inclusión laboral. Aquí en México tenemos una gran deuda con los jóvenes, con los adultos. Si para intervención temprana, para los primeros años hay muy pocas cosas, para los jóvenes y los adultos, pues realmente no hay nada. Y por ejemplo, yo sé que volvemos a lo mismo, todos... la diferencia de potenciales entre los mismos niños autistas, jóvenes autistas, es diferente, pero algunas actividades como específicas que ellos donde se pudieran incluir, esto te lo pregunto porque este tipo de programas está dentro del área de empresarial, entonces hay muchos empresarios que lo pueden ver, que pudiéramos poder lograr incluir, ¿no? Personas. Claro que sí, hay muchas asociaciones civiles, sobre todo la gran mayoría de las cosas que pasan por y para la discapacidad, pues me atrevo a decirlo, se impulsan y se gestan desde la sociedad civil. Entonces, sí hay instituciones que hacen esta parte de inclusión laboral y, pues bueno, apostarle por una persona con autismo, a invitarla a ser incluida en tu empresa, en tu espacio de trabajo, créanme, no se van a arrepentir. Son las personas con autismo, parte de sus características las lleva a ser muy rutinarias, tienen una capacidad de memoria excelente, son programadores natos. Todo lo que tenga que ver con estructura, con rutina, con repetición, es lo que más se les facilita. Entonces, hay muchas fortalezas en las personas con autismo que tienen las capacidades para ser incluidas laboralmente, que si se les permite son de verdad una aportación muy valiosa en cualquiera de los rubros en los que pueda participar. Aquí, lamentablemente, una de las principales barreras para las personas con autismo es justamente esta limitante social, ¿no? Son muy literales, no entienden las bromas, no entienden los dobles sentidos, son presa muy fácil de nuestra manera mexicana de ser, ¿no? Somos, pues a veces tendemos a dirigirnos con burla, tendemos a mentir, tendemos a engañar, pero bueno, para eso se hacen los programas de inclusión laboral, para sensibilizar al espacio de trabajo, y créanme, hay muchas fortalezas en las personas con una condición de vida, con una discapacidad. Además, afortunadamente en nuestro país existen muchos estímulos fiscales para propiciar estas oportunidades, y si llegan a tener la oportunidad o la intención de generar inclusión laboral, acérquense. Afortunadamente ya hay muchos esfuerzos en prácticamente cualquier estado del país. Acérquense a alguna institución que atienda esta condición de vida. Créanme, van a brindarle una oportunidad que, para empezar, cambie una vida, y van a incluir laboralmente a una persona muy valiosa. Sí, entonces lo que entiendo, o sea, bueno, sí, más o menos tengo idea de la discapacidad. Tengo a un gran sobrino, ya lo estaremos entrevistando, pero para entender, o sea, los pudiéramos incluir en actividades que sean muy estructuradas, muy repetitivas, de mucho orden, evitando un poquito la parte social, o sea, como más metidos en su mundo, y con actividades donde se requiera mucha retención, mucha memoria, cuestiones matemáticas, cuestiones de sí, cuestiones matemáticas, cuestiones de programación, son excelentes programadores.
y son muy responsables. Una persona con autismo no hay medias tintas, o lo haces bien o lo haces mal, entonces son personas muy responsables. Y no solo las personas con autismo, cualquier persona con alguna condición o discapacidad, pues bueno, al vivir toda esta serie de barreras constantes y de limitantes para ser incluidos laboralmente, yo sí me atrevo a afirmarlo, van a ser colaboradores que valoren, yo creo que más que los demás, la oportunidad de estar ahí, de poder participar y de poderse ganar un lugar en el mundo laboral. Ok, pues ahí está una oportunidad. Ojalá muchas personas nos estén viendo y ojalá todo el grupo que tenemos, que somos empresarios, muchos de nosotros, que le demos la oportunidad a un chico con autismo. Yo creo que es verdaderamente una gran oportunidad para ambas partes. Nancy, ¿dónde te podemos localizar? Y yo creo que ya se nos está acabando el tiempo y este programa da para más. Y aprovechando que va a ser el mes de abril, el mes del autismo, yo creo que vamos a programar, otra sesión, otra segunda parte. Pero mientras, ¿dónde te podemos localizar? Todos tus datos, por favor. Muchísimas gracias. Pues bueno, yo trabajo en una asociación civil que se llama OTEA Autismo. Generalmente tratamos de acercarnos a su mundo, al mundo empresarial. Entonces hemos hecho cantidad de cosas en distintos rubros, en restaurantes, en tiendas departamentales, pues para generar esta conciencia de inclusión. Y pues bueno, esta es nuestra labor social, no cuesta un peso. La persona, la empresa, el espacio que guste recibir una plática de sensibilización y de información sobre autismo, por favor, contáctenos, a eso nos dedicamos. Nos encuentran en redes sociales como OTEA Autismo. Tenemos un noticiero sobre autismo para sensibilizar, para promover información adecuada sobre esta condición de vida. Ese lo encuentran como @OTEA News, news de nuevos. Ajá. Si nos encuentran, y me atrevo a dejar mi contacto personal, claro. 55 65 32 61 60. Si alguien está interesado en saber un poco más sobre esta condición de vida, de que llevemos una plática de sensibilización o de que podamos hacer este trabajo de vinculación para generar, por ejemplo, proyectos de responsabilidad social que impacten en esta población, o desde conectar para poder generar inclusión laboral, por favor búsquenos. No solo estamos nosotros, podemos a su vez contactar con más esfuerzos desde la sociedad civil que sí que pueden impactar y mejorar la calidad de vida de esta población. No, pues muchísimas gracias, Nancy. Pues quedamos, yo creo que en deuda con más sobre este tema. Y yo creo que vamos a aprovechar este mes para dar una segunda parte conociendo más de esto, para hacer más sensibilidad y que no quede en el mes de abril, ¿no? O sea, vamos a tratar de ocupar este mes de abril para dar más conocimiento, pero que no quede en el mes de abril, sino que podamos lograr hacer y dar un granito de arena, que es parte de lo que, mi asociación 10,000 Mujeres por México es lo que hacemos, ¿no? Nos damos la mano para crear cosas grandes, ¿no? Los grandes esfuerzos se van sumando. Muchísimas gracias, Nancy, y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Soy Carla Vázquez, de Carla y 10,000 Mujeres, en este canal de la mujer, grandeza de las mujeres mexicanas, con REC Radio Empresarial. Nos pueden localizar en todas las redes como REC Radio Empresarial y 10,000 Mujeres por México, capítulo Querétaro. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima. Gracias, Nancy. Gracias, buena noche, gracias. Buenas noches, bye.